Bien, amigos, nosotros nos encontramos en estos momentos con una de las personas que entiendo que pueden darle luz y pincel de colores a lo que es parte de nuestra historia. Y una pregunta muy especial para el licenciado Edwin Espinal. ¿Nosotros los dominicanos nos merecemos un primer padre de la patria o los tres que tenemos? El hecho de que existan tres padres de la patria obedece a la discusión que se presentó a fines del siglo XIX, durante el gobierno de Ulises Geró, para equilibrar los intereses de los partidarios de los méritos de Sánchez y los méritos de Mella. Duarte todavía no era una figura de principalía, de notabilidad, a pesar de que sus restos se habían traído en 1844, se habían repatriado desde Venezuela, donde habían muerto en 1876. Y los historiadores y los intelectuales de Santo Domingo entendían que los méritos debían corresponder a Mella, que había sido el que había tomado el control del movimiento, y también de Sánchez como segunda figura. Y ambos también habían sido posteriormente en la Guerra de la Restauración, Mella, ministro de las Fuerzas Armadas, y Sánchez había encabezado un movimiento en contra de la anexión en 1861. Pero también surgieron entonces las voces a favor de Duarte. Y Lilis decidió entonces establecer una tríada. Que no fuera uno el que tuviera el mérito de las estatuas, el de los honores, sino los tres. Y de ahí su frase: no me ven en los altares que se me caen los santos. Entonces, en el gobierno de Lilis existe oficializada esa tríada de padres de la patria. En los años 70, Juan Isidro Jiménez Grullón tuvo una polémica bastante encendida con sanchistas y mellistas, por llamarlos de alguna manera, en la cual él planteaba que debía existir un único padre de la patria, que era Duarte. ¿Por qué? De ahí su famosa obra, El mito de los padres de la patria, en la cual él niega los méritos de Mella y de Sánchez, porque justamente se vincularon, ya fuese a Santana en el caso de Mella o de Báez en el caso de Sánchez. Y lo mismo pasó con los demás trinitarios, que se vincularon a uno de estos dos personajes en sus sucesivos gobiernos. Duarte aparece entonces como la figura señera, la figura que no se va a vender, no va a vender su pensamiento político, no va a vender su ideología a ninguno de estos personajes, y esa, digamos que, potabilidad en el ambiente político es lo que le va a permitir sobresalir como único padre de la patria, y que es la tesis que muchas personas suscriben, y muchísimo más en este año del Bicentenario. Vamos a ver qué pasa cuando llegue el Bicentenario de Mella en el 2015 y cuando llegue el de Sánchez en el 2017. Cómo se va a manejar este asunto de la tríada en estos años por venir. Batalla del 30 de marzo, ¿mito o verdad? Bien, el 27 de febrero de 1844, República Dominicana nace al Concierto de Naciones Libres, al separarse de Haití. Algo interesante de entrada que deberíamos mencionar es el hecho de que en ese momento se utilizó el término de separación y no de independencia. ¿Por qué? Porque se entendía que ya en 1821 se había producido la independencia, en este caso de España, como colonia en ese momento, y que de Haití sencillamente se había producido una separación, una escisión de ese país que nos había conquistado, que nos había dominado a partir de 1822. Por esto es que se utiliza el término de separación y no de independencia. Otros entienden que el término obedece al hecho de que, dado que el sector conservador fue el que tomó el control del movimiento independentista, no existía en ellos el sentimiento de una independencia pura y simple como lo tenía Duarte, sino que deberíamos jugar a un término medio para sencillamente separarnos de Haití y vincularnos a otra potencia extranjera, que ya no fuera España como había sido hasta 1821, sino Francia, Inglaterra, Estados Unidos, al amparo de un protectorado, por ejemplo. Otro detalle interesante respecto a la independencia es que llama la atención el hecho de que ese 27 de febrero sencillamente se diera una señal, un disparo al aire en la Puerta de la Misericordia, se subiera la bandera, se izara la bandera en la Puerta del Conde y no hubiese derramamiento de sangre. Los haitianos entregan de manera pacífica la Plaza de Santo Domingo el 28 de febrero, el día siguiente, y se entiende que esto puede obedecer al hecho de que tanto comunicados de la Trinitaria como trinitarios y miembros vinculados al movimiento separatista eran miembros de la masonería, lo mismo que oficiales haitianos.
y más bien que pudo obedecer a un pacto entre hermanos masones que a un conflicto entre naciones, y de aquí que se produjera una entrega pacífica de la Plaza de Santo Domingo. ¿Cómo articula Duarte este movimiento y cómo se logra, digamos que lograr el apoyo de las diferentes ciudades del país en los 15 días que siguieron al 27 de febrero? Justamente a partir de los lazos familiares, consanguíneos, fraternales que existían entre Duarte y los primeros comunicados. En primer lugar, eran contemporáneos, todos nacieron prácticamente en la misma década, eran conocidos por ser nacidos todos en Santo Domingo, una ciudad pequeña para ese momento. Algunos eran compadres entre sí, otros eran miembros de la masonería, y esos lazos fraternales de compadrazgo iniciales, Duarte posteriormente los extiende a su familia, a sus correlacionados, a sus vecinos. Y no solamente van a vincularse hermanos, sino también padres, tíos, sobrinos, suegros, yernos, nueras, incluso novias de algunos de estos personajes. Y esto va a permitir la ramificación del movimiento. Y va a tener también un papel muy importante la parte femenina. En la mayoría de las ciudades son las mujeres, los hijos de los febreristas o mujeres vinculadas a través de sus esposos, las que van a encargarse de bordar las banderas que se van a izar en cada una de las ciudades. En La Vega, en Santiago, por ejemplo, la goleta que va a buscar a Duarte tiene por bandera una confeccionada también por una mujer. De manera tal que esos vínculos van a crear una relación que se va a extender a nivel regional en el este, en el sur y en el Cibao. Por ejemplo, en el Cibao tenemos que en La Vega la ciudad se proclama a favor de la separación el día 4 de marzo, San Francisco de Macorís el día 5, Santiago el día 6, San José de las Matas el día 10 de marzo y Puerto Plata el día 15. De manera que en esos primeros 15 días el Cibao ya estaba vinculado en favor de la separación de la independencia proclamada en Santo Domingo el 27 de febrero. Después que se expande el movimiento, tiene entonces lugar la proclama de guerra de Haití a través del gobierno de Gerard. Organiza un ejército que va a partir desde Puerto Príncipe y desde Cabo Haitiano para tomar tanto por el norte como por el sur las regiones este y sur del país para llegar a Santo Domingo. Lo que no tenían en cuenta los haitianos era que ya en Santo Domingo y en el Cibao, en Santiago específicamente, se estaba articulando un ejército para enfrentar a esas dos columnas del ejército haitiano que llegaban por esos dos puntos. Pedro Santana, que había venido desde el Ceibo, desde el este, con sus hombres, un ejército conformado fundamentalmente por peones y los hombres vinculados a él a través de sus fincas de ganado, fueron los que conformaron ese ejército que se va a enfrentar en Azua el 19 de marzo. Y en Santiago, los cosolleros de tabaco, vinculados a los comerciantes que Santiago tenían el eje regional de distribución y empaquetado del producto antes de llevarse a Puerto Plata para ser exportado hacia Alemania, conformaron la base del ejército de la columna dominicana que enfrentó a los haitianos en Santiago el 30 de marzo siguiente y que estuvo comandada por el general José María Inver. Ambos frentes de ejército dominicano van a resultar victoriosos en ambos frentes de batalla, tanto en Azua el día 19 como en Santiago el 30. En Azua la batalla tiene importancia por el hecho de que detiene el avance haitiano hasta Santo Domingo. Santana, después del triunfo del 19, se repliega hasta Baní y establece un cordón defensivo en la zona de el Número y las montañas del Memiso para evitar que los haitianos traspasaran ese tramo de la cordillera central, llegaran hasta Baní y continuaran el avance hasta la capital. En Santiago, los haitianos son derrotados a partir de la estratégica visión que del terreno tuvo el general Inver. Se sitúa en un plano elevado, dejó a los haitianos en un teatro de operaciones bajo en la zona de La Joya y Baracoa, encerrados por el río Yaque hacia el oeste, y logró con la artillería y la fusilería destruir el avance de sus columnas. Los haitianos se retiran. El día siguiente hacia Haití, el presidente Gerard queda parado en Azua hasta el mes de abril aproximadamente. Pretende lograr un refuerzo naval, pero es derrotada la escuadra haitiana en Puerto Tortuguero el día 5 de abril, y entonces tiene que retirarse para enfrentar los problemas políticos que habían surgido en Haití después de su permanencia en Azua, y que aprovechó el
comandante Pierrot en Santiago. Duarte regresa al país a principios de marzo, se integra al ejército dominicano en ese mismo mes, coparticipa, pretende vincularse a la codirección del ejército con Santana en ese año, es llamado a buscar por la Junta Gubernativa en Santo Domingo, pasa al Cibao en julio del 44, es proclamado presidente en Santiago y en Puerto Plata por Mella, que era comandante de la Plaza de Santiago. Pero Pedro Santana toma conocimiento de estos movimientos, llega a Santo Domingo en ese mismo mes, reemplaza, sustituye a los liberales que habían tomado el control de la Junta Gubernativa después de un contragolpe de Estado meses atrás, y entonces ya con el control de la Junta Gubernativa declara a Duarte traidor a la patria. Duarte tiene que esconderse, es apresado en Puerto Plata, hecho prisionero en la fortaleza San Felipe de esa ciudad, se le embarca hasta Santo Domingo y en septiembre se produce su expulsión hacia el extranjero, siendo declarado previamente traidor a la patria. Duarte entonces desaparece del escenario político dominicano por 20 años hasta la Guerra Restauradora, y la Primera República va a debatirse entre esos dos personajes fundamentales de la historia republicana, que fueron Santana y Buenaventura Báez, que asumieron gobiernos prácticamente dictatoriales a partir de la Constitución de 1844, que perdió su tinte liberal a partir de la inclusión del artículo 210 en la Constitución del 44, y a partir de la Constitución despótica de diciembre de 1854, que fue la que tomó Santana para su segundo mandato y que reutilizó entonces Buenaventura Báez en sus sucesivos periodos de gobierno. Ese es, digamos, un panorama muy cerrado de la independencia dominicana y las dos batallas fundamentales de su inicio, su primera campaña.